días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bien, ¿y vosotras? Muy bien. Pues un segundo, que te estás llamando a Marisol, es que estábamos hablando. Un segundo. Vale. Muy bien. Bueno, pues bienvenidas. Gracias por estar Gracias. ahí. Igualmente. Vamos a ir haciendo la invocación, Santa María, si quieres. Muy bien. Adelante. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tenemos que preocuparnos por lo que no debemos preocuparnos por lo que debemos decir y por lo que debemos hacer, pues aquel que nos guíe, pues aquel que nos envió nos guiará. Me siento satisfecha, nos sentimos satisfechas de estar donde quiera que Él desee, porque Él estará allí con nosotras. Sanaremos a medida que le permitamos enseñarnos a sanar. Amén. Muchas gracias. Bueno, pues si recordáis, nos habíamos quedado viendo los sueños que había tenido Santa Helen esos primeros días del dictado. Entre la redacción del principio 10 y la redacción del 11 estaban estos sueños, que había sido el de la niña que se había tenido que quedar a cargo de Santa Helen. Habíamos tenido el sueño del túnel, habíamos tenido el sueño de los 3 animalitos, y ella sueña, el último sueño al que nos menciona, al que hace referencia, es al de Sam Rockwell, el que parecía ser un profesor de ellos. Y habíamos comentado esa idea de que nos dio mucho pie a trabajar con todo el tema del inconsciente, del consciente, de las teorías freudianas. Y lo último creo que habíamos leído era cuando dice: le debemos mucho, tanto para bien como para mal, y debíamos ayudarlo ahora como una forma de salir de lo malo y un medio de fortalecer lo bueno. Hola, bendiciones, bienvenidas de nuevo. Bendiciones. Gracias, Santa Marisol, Santa Lucía y a todas. Bueno, pues esto de alguna manera es el perdón, ¿verdad? Salir de lo malo es salir de un mal sistema de pensamiento, y reforzar lo bueno es quedarnos con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, gracias al cual ahora tenemos otra perspectiva de la vida, ¿verdad? Y nos sigue diciendo el último sueño. Era sobre una niña del programa CDP. Aquí hay una llamada al pie número 22. Esto lo estoy leyendo de las notas de Sandag Thompson directamente. Las notas en realidad no parecen tener la S al final de esta palabra, keeps, pero la agregamos para limpiar la gramática, sospechando que era la intención. El último sueño era sobre una niña del programa CDP, y parece que, perdón, la nota no es esa, la nota es la siguiente. Una unidad CDP es una unidad de investigación infantil de la que Santa Helen fue consultora. Este departamento, este lugar, CDP, es esa unidad de investigación infantil. Y dice Santa Helen: parece que vi los protocolos de la niña y sospeché algún tipo de diagnóstico o problema bastante oscuro. No estaba dispuesta a dejar constancia de esto porque era una cuestión médica, y pensé que Gates lo desaprobaría. Gates debe ser el psiquiatra que estaba a cargo del departamento de psiquiatría, con el que en el departamento de psicología trabajaban, en el mismo hospital universitario de Columbia. Pero sentí una obligación con la niña y llamé a su médico al respecto. Recibí una carta como respuesta en la que me decía que el médico estaba muy agradecido, que se había salvado la vida de la niña y que la información había sido muy necesaria. Bueno, pues esto es lo que sueña Santa Helen. Esta parte, ¿os acordáis que hemos compartido el PDF de Ausencia de Felicidad? ¿Sí? Recordamos que es el libro que habla sobre la redacción del curso,
se incluyen los sueños de Santa Helen, se incluye parte de su biografía. Y esto correspondería a lo que en este libro es la página 241. Os lo digo por si lo quisierais ver ahí, ¿verdad? Sí, yo lo empecé a leer el otro día. Ajá. Esto está en el capítulo 8. Sobre su biografía, ¿no? La de Helen. Es que es un compendio de autobiografía, de los comienzos de la redacción del curso, de las cartas previas, o sea, va aparentemente cronológicamente San Kenneth, porque es el autor, San Kenneth Wapnick, va hablando pues de parte de su biografía para intentar hacernos una idea más clara de quién era Santa Helen, para que veamos también que era una persona como tú y como yo y que todos podemos recibir la misma comunicación. Ese es el mensaje con el que nos tenemos que querer quedar, ¿verdad? Porque realmente todos somos canales de la verdad, todos podemos tener al Espíritu Santo hablando en nuestra mente y diciéndonos la verdad para que luego a nuestra vez la compartamos con el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero lo que pone ahí es que ella siempre estaba buscando a Dios. O sea, ella iba buscando a Dios desde, ¿no? Sí, eso es cierto. No todos los aspectos de la mente, en ese sentido, que parecen estar aquí ahora en el sueño, están en esa fase de búsqueda. Nosotros sí, porque desde luego, claro, si estamos aquí es porque hemos buscado. La buena noticia es que ya hemos hallado, ¿verdad? Pero sí que es verdad que más tarde o más temprano todos tenemos que empezar a buscar la verdad, porque el mundo decepciona, desilusiona, ¿verdad? Entonces, finalmente todos llegaremos a preguntarnos si no será que hay otra manera de vivir en este mundo, y entonces llegará la verdadera respuesta. Bueno, pues esto estaría en el capítulo 8, que ya es la parte de la escritura de un curso de milagros. O sea, en este capítulo 8 ya se está hablando de cómo se empezó a dictar el curso, ¿verdad? Y nosotros ahora, como decíamos, estamos entre la redacción del principio 10, que si queréis lo recordamos: cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Y después de hablarnos de este sueño con respecto a la niña a la que ayudó Santa Helen, lo que viene, lo siguiente, es que esto ya viene también en el libro de San Gonzalo. Si quieres que lo haga, lo haré, agrega. Y si no quieres que lo haga, no lo haré. Este es el uso correcto de la inhibición. Tiene que haber algún control sobre el aprendizaje para fines de canalización. Y en el Urtext se nos dice que canalización, que puede ser lo que se pretendía, pero la escritura a mano no respalda realmente esta interpretación. Bueno, esto es una nota de Sandag Thompson. Vamos a explicar este tema porque es muy importante que comprendamos lo que se está diciendo aquí. Además, para nosotros, quedarnos con esta idea: si quieres que lo haga, lo haré, y si no quieres que lo haga, no lo haré. Luego lo veremos también como lo que esta será mi voluntad, porque en inglés hay un verbo que es tener voluntad, to will. Entonces, veremos que Santa Helen se sorprende por un juego de palabras que va a ofrecer el Maestro Jesús, pero ya nos vamos quedando con esta idea porque es, no quieres que lo haga, yo no quiero dejarme llevar por el ego. Aquí sería la parte negativa o la parte de negación del ego, ¿no? El ego querría que yo estuviera haciendo cosas que no me llevan a ningún sitio, que son simplemente una pérdida de tiempo. Entonces eso será lo que yo no quiera hacer, y sí querré hacer lo que Dios quiera que yo haga, ¿sí? Entonces esto lo relaciona el Maestro Jesús con la teoría del aprendizaje. Cuando yo estudié la carrera teníamos una asignatura que se llamaba aprendizaje, y precisamente estudiábamos cómo aprendemos, y lo estudiábamos además basándonos en los animalitos, ¿no? Cómo los animalitos aprenden, porque a ellos se les puede poner comidita para ver si quieren ir a por ella, cosa que no se puede hacer con los humanos, ¿no? Pero normalmente se traspolan las cosas que se aprenden con los animalitos a, bueno, pues si los animalitos actúan así, nosotros más o menos, por ese instinto animal aparente que parecemos tener, por esa parte animal que tenemos, pues seguramente lo haríamos parecido, ¿no? Entonces,
¿qué se aprende en psicología cuando hacemos experimentos para ver cómo aprenden los animales y por ende cómo aprenderíamos los humanos? Pues se ve que a veces un aprendizaje que por ejemplo, los animalitos a lo mejor les enseñan vamos a suponer que a un pajarito le han enseñado a dar picotazos, ¿no? Si daba picotazos y picoteaba en un sitio, le daban comida después para implementar ese aprendizaje. Pero es que antes le habían enseñado que si le daban comida, lo que tenía que hacer la gallinita o el pajarito era dar saltitos, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que le acaban de enseñar que si le dan comida tiene que picotear en un sitio, y entonces ahora cuando le dan comida y quieren que salte, ya no salta. El aprendizaje nuevo, el de dar picotazos, ha inhibido el aprendizaje anterior, ya no salta, porque acaba de implementar un aprendizaje nuevo. Entonces esto lo relaciona el Maestro Jesús, ya que ellos saben de esos experimentos, y dice, mira, lo que habías aprendido anteriormente no te sirve. Todo lo que hemos aprendido con el ego, por eso todo nuestro sistema de creencias previo, todas nuestras actitudes, aunque hayamos hecho ya hábitos de conducta de si me pasa, si tengo esta situación, lo que tendré que hacer para salir airoso de ella será este tipo de cosas. Da igual, lo que nos dice el maestro es, tienes que querer renunciar a todo lo aprendido previamente, porque lo que se te va a enseñar ahora es otro paradigma. Es un aprendizaje completamente nuevo y no cuadra en absoluto con el anterior. Son sistemas de pensamiento mutuamente excluyentes y por eso hay que querer prescindir de lo aprendido previamente. ¿Se entiende esto? Y por eso la siguiente frase es: recuerda la inhibición retroactiva, que debería ser bastante fácil para ti, ya que ellos son profesionales del asunto. La inhibición retroactiva es que el aprendizaje nuevo inhibe lo aprendido retroactivamente, anteriormente, ¿verdad? Al aprendizaje anterior. ¿Sí? Entonces, todo esto también es para decirnos que la mente tiene el control, ¿verdad? Yo soy la mente que voy a controlar qué es lo que quiero implementar en mi vida, en mi cotidianidad, cómo quiero vivir mi vida. Pero ese control lo voy a tener si le dejo al intérprete cuerdo que sea el que me enseñe. Porque yo había puesto como intérprete de mi vida, como enseñante de mi cotidianidad acerca de quién soy, dónde estoy, qué interacciones tener, al ego, que es un sistema de pensamiento enfermo, ¿verdad? Entonces ese es el sistema de pensamiento que hay que inhibir, hay que desactivar, hay que deshacer, ¿sí? Y por eso sigue diciendo T1B11D, a veces el nuevo aprendizaje es el más importante y tiene que inhibir el antiguo. Y eso es una forma de corrección. ¿Se ve esto? A veces. El esto de a veces. A veces el nuevo aprendizaje... Porque ¿Perdón? Porque dice lo de a veces. Porque de repente te está vendiendo todo. A ver... Porque dice a veces el nuevo aprendizaje. Tiene que inhibir al antiguo. Es una forma de corrección, porque les está enseñando por primera vez todo esto. El maestro... Digamos, ¿no? Dice a veces... Es una manera de ser para no más... ser muy tajante. Eso, exactamente. Vamos. Exactamente. Muy difícil. Lo has cogido. Esa es la idea. Porque, de hecho, bueno, una mente que todavía está muy apegada al ego, como el ego tiene la tendencia a hacernos pensar que se nos está acorralando. ¡Ah! No me deja salida. ¡Ah! Va a tener que ser un cambio radical. No, quita, no quiero esto, deja esta enseñanza, no la quiero, ¿no? Que es lo que ya veíamos que sentía, ¿no? Al principio, porque como estaba todavía muy apegada al ego, entonces el maestro es muy suave, va con una dirección muy progresiva, para que precisamente no se den estas situaciones, ¿verdad? A veces el nuevo aprendizaje es el más importante y tiene que inhibir el antiguo. Es una forma de corrección. Además, esto de la corrección para nosotros va a ser muy importante que lo entendamos, nunca como un ataque, ¿verdad?
Las correcciones no son ataques. El ego quiere que pensemos que si me corrigen, si se corrige lo que yo creía saber antes, se me está atacando porque era mi tesoro. Lo que yo he aprendido con el ego antes de perdonar es lo que yo creía que me salvaba. Pero es un sistema de pensamiento de ataque y defensa, como si fuéramos animalitos. Y ya hemos visto que no somos seres que están en peligro, que el peligro que creíamos ver en el mundo es un peligro proyectado, porque estábamos usando un sistema de pensamiento defectuoso en el que habíamos incluido la posibilidad de atacarnos los unos a los otros, como si el ataque a Dios hubiera sido posible, y entonces el mundo que proyectamos es un mundo de ataque, es un mundo cruel, es un mundo hostil, amenazador, donde hay enemigos y del que hay que defenderse. Y todo el curso de milagros nos está llevando a ver que no hay nada de lo que defenderse porque siempre soy yo ahí fuera. El desdoblamiento, la separación, la partición de la mente parece que haga que adoptamos formas y no somos lo mismo, pero en realidad el sistema de pensamiento del Espíritu Santo nos enseña que somos una unidad, ¿verdad? Y es ahora entonces cuando viene la redacción del principio número 11, que comienza así: la oración es el medio de los milagros. Y esta idea, así lo dice la traducción de San Gonzalo, el medio de los milagros, en la FIP lo traducen como es el vehículo de los milagros. Medio vehículo es la manera por la que llegan los milagros. Esta es una idea realmente bonita, ¿verdad? En inglés dice prayer is the medium of miracles. Como vemos, ambas traducciones pues son correctas. Medio, vehículo de los milagros. Es realmente hermosa esta idea. Y volvemos a la idea del silencio. Lo que vamos a ir aprendiendo con el curso de milagros es que la verdadera oración para nosotros ahora es el momento de aquietar al ego, acallar al ego, que es lo mismo que acabamos de aprender. Todo lo que habíamos sabido anteriormente hay que decirle que no, acallar al ego, el uso correcto de la inhibición retroactiva, esa forma de corrección de no al ego es como yo hago silencio de la mente, y ahí es cuando Dios me puede hablar. Como vemos, esto lo estaremos repitiendo una y otra vez, hasta que cale, porque es la vía, la manera de escuchar a Dios. Queremos reconectar con el Creador. ¿Por qué? Porque creíamos haber podido romper la comunicación con Dios. Pero aquí la clave va a ser para nosotros ya más importantísimo que reconozcamos que fuimos nosotros los que habíamos parado la comunicación con Dios. Y por eso Dios, que nos ama y nos respeta hasta tal punto que no puede romper la ley fundamental del reino, ley de causa y efecto, que es tal como yo quiera pensar, esa será mi experiencia. Si yo quiero pensar que Dios está ausente de mi mente, no me puedo comunicar con Él. Es como que lo he acallado a Dios. Entonces por eso ahora tengo que recurrir a llamarle, hacerle la llamada, que en este sentido es acallar al ego. Porque si no estoy escuchando la voz de Dios es porque he preferido poner otra voz con la que interactuar, que es lo que llamaba mi voz, que también podríamos decir mi voluntad, pero una voluntad, una voz loca con la que he creído poder ser mi propio creador. Entonces por eso ahora es acallar al ego, hacemos silencio del ego y queremos volver a comunicarnos con Dios. Por eso es la oración, ponerse en modo orar, es ponerse en modo querer comunicarme de nuevo con Dios. Y aquí nos hacemos conscientes también de que el reino de los cielos, el Maestro Jesús nos lo llama el reino de la comunicación. Fijémonos qué maravilla, el reino de la comunicación perfecta, donde todo se está comunicando, todo está perfectamente relacionado con todo continuamente. Dios con el Hijo somos todos nosotros, como el Hijo creíamos que se había convertido en un montón de partes, pues para que lo entendamos, todas las partes se comunican perfectamente con todas las partes, sin ninguna interrupción de la comunicación, porque además, ¿qué es lo que vemos continuamente en nuestra vida cotidiana antes de perdonar? Pues que el ego lo que hacía era parar la comunicación entre los aspectos de la mente. En cuanto le dejábamos al ego, si es que no me entiendes, si es que te estoy intentando contar esto y tú estás a otra cosa y tienes otra cosa en mente, o qué pasa, que no escuchas lo que te estoy diciendo, pues nos damos cuenta de que con el ego todo es confusión,
porque son historias personales. Entonces es muy interesante ver la idea de que con el ego cada uno de nosotros es como si estuviéramos en una burbujita individual, y aunque parezca que nos acercamos a otras burbujitas, cada uno está en su historia personal y entiende las cosas a su manera. Por mucho que le intentes explicar desde tu ego a otro hermano que también está en su ego, en realidad los egos no se comunican, porque toda la información en realidad está encapsulada por el propio sistema de pensamiento ego, que es endémico. O sea, yo me lo guiso, yo me lo como. Las cosas las quiero a mi manera. Entonces me acerco a ti solo en la medida en que creo que puedo obtener de ti lo que quiero, que valides mi deseo de ser especial, pero es bajo mi prisma personal de que las cosas tienen que ser de esta manera. Y por eso teníamos ahí la primera ley del caos, de que la verdad es diferente para cada uno de nosotros y no nos entendíamos en absoluto. Por eso ahora aprendemos lo que es una verdadera comunicación. Acallamos a los egos todos para entrar en relación con los hermanos. Lo primero que vamos a hacer es comunicarnos con Dios, ¿verdad? Reconectar con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. La oración es el vehículo de los milagros, que es lo que primero se nos dice. Y luego se nos dice, la oración es la comunicación natural entre lo creado y el creador. Bueno, vamos a explicar un poquito, porque aquí hay un par de llamadas al pie, aunque ya hemos pasado de tema, pero para no dejarlo sin leer, porque sería el punto 6 en el libro de San Gonzalo, la versión Gongarola, que nos explica la inhibición retroactiva. El nuevo aprendizaje interfiere con la retención de los viejos recuerdos. En la inhibición proactiva, los viejos recuerdos interfieren con la retención del nuevo aprendizaje. Ambos fenómenos tienen grandes implicaciones en todo tipo de aprendizaje humano. Pues así es. Por eso también es la idea, esto lo habréis visto seguramente en el tema del budismo. Ahí yo aprendí por primera vez que en una taza llena no cabe más té, ¿verdad? Tienes que querer vaciar la taza para que se te pueda dar el té nuevo, ¿no? Eso es, porque si ya tienes té, no puede venir el nuevo tampoco. Y como vemos, se nos dice, la oración es la comunicación natural entre lo creado y el creador. Lo creado seríamos nosotros y el creador sería nuestro Padre. La oración es la comunicación natural, o sea que nosotros normalmente orábamos. Esa es la manera de explicarnos aquí en el sueño cómo es nuestro estado de comunicación con el Padre. Una comunicación perfecta, porque además es natural. Naturalmente nosotros hablábamos con Dios. ¿Qué es hablar en el reino de los cielos? Pues es la extensión del amor, ¿no? El Padre extiende su amor al Hijo y el Hijo extiende a su vez, que es lo mismo que decir el Padre crea al Hijo y el Hijo crea a su vez, tiene sus propias creaciones y así le devolvemos el amor al Padre. Se nos dice en el texto que en ese momento de la creación Dios nos dijo te amaré siempre y nosotros respondimos y nosotros también, ¿verdad? Pero luego rompimos ese pacto aparente que es la ley fundamental de causa y efecto. Dios piensa a su Hijo amoroso y su Hijo piensa amorosamente también de toda la creación, pero quisimos pensar de otra manera, esa fue la loca idea. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Cuando nos ponemos en disposición de escuchar a Dios... ¿Perdón? No se te escucha. No se te escucha. No, y es verdad que te aquieta. Santa Lucía, no se te escucha bien, se escucha entrecortado. ¿Quieres apagar la cámara a ver si solo con el audio se oye mejor? Y vuelvo a ver que la cámara es una cosa para es que se entrecorta, no se te oye. O quitas la cámara, hermanita, o vuelves a entrar, como quieras.
Gracias. A ver ahora. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. El Padre. Y no es más bien al revés, Hilda. Por medio de la oración yo expreso mi amor a Dios y por medio de los milagros lo recibo. Fíjate que no. ¿Por qué? Porque nosotros ahora aprendemos a aquietarnos. No necesitamos expresarle el amor a Dios en ese sentido. Teníamos una idea equivocada de la oración. Creíamos que teníamos que estar diciéndole a Dios: Padre, me pasa esto, esta es mi problemática, quiero que las cosas sean de esta manera, concédemelas. Y ahora lo que aprendemos es que Dios es la causa y que el primero que tiene que hablar es Dios. El primero que tiene que crear es Dios. O sea, aprendemos que hay que aquietarse y escuchar. Como veis, de mi parte siempre se dice esto: somos un aspecto de la mente, somos un espacio mental, somos una conciencia que recibe pensamientos. Antes recibíamos la información del ego y ahora hay que querer recibirla de Dios. En la oración yo me pongo en disposición de escuchar a Dios, escucharle. Lo más importante que vamos a aprender con el curso de milagros, el papel más activo que tenemos que tener es ponernos a escuchar al Creador. ¿Sí? Eso es lo que dicen de la meditación, ¿no? Yo lo que entiendo es que la oración viene del cristianismo, la meditación viene de todas estas religiones más orientales, y en la oración yo soy la que habla, y en la meditación va más allá y soy yo la que escucha, porque meditación es hacer el silencio ¿me entiendes? El silencio. Claro, pues yo creo que aquí lo que hace el maestro es unir esas dos tradiciones, ¿verdad? Oración y meditación en una, ¿no? Claro, porque realmente nos está enseñando a orar, que es lo mismo que decir meditar. Sí, yo creo que la meditación está más avanzada que la oración. No. Porque en la oración me expreso como ego, no. Y en la meditación escucho, ¿no? No. Y silencio al ego. No. Perdón, cuando me dejáis, si digo que no, dejadme que lo explique, por favor. A ver, la oración se reinterpreta, ¿no nos damos cuenta de que se nos está resignificando? Podría ser, como tú decías, Santa María, antes mal entendida, que es lo que estamos diciendo. No sabíamos orar, ¿verdad? Pero hay que entender la oración como esa meditación en la que yo observo la mente y decido que sea Dios el que me dé los pensamientos. Por eso se va a equiparar la oración a la meditación. Y de hecho, la meditación, que tampoco acababa de entenderse su finalidad completamente, porque la meditación parecía que se hacía solo en parte. Y ahora entendemos que a lo que se nos lleva es que la comunicación con el Creador tiene que ser continua. Antes veíamos situaciones de el hermanito se ponía a meditar, se abstraía de todo lo que parecía ser el mundo externo y salía de la meditación y se empezaba a quejar de que le estaban quitando la toalla con la que se secaba el sudor. Entonces, ¿qué habíamos ganado? Vale, el tiempo de meditación no estábamos en modo ataque y defensa, muy bien, pero esto es para todo el día, si no, no funciona. Lo que aprendemos con el curso de milagros es que el compromiso tiene que ser total, si no, no es tal. Entonces ahora aprendemos que lo que hemos llamado oración bien entendida es una comunicación continua con el Padre en la que yo me aquieto y escucho, porque lo único que necesito es guía. Necesito ser un estudiante que recibe información. Por eso se nos dan estos símiles, ¿no? Te pones a estudiar el curso. Sí. Entonces, ¿todavía se necesitan esos momentos de abstracción o ya no se necesitan con este nuevo paradigma? Hombre, claro que se necesitan. De hecho, los ejercicios te llevan a eso. Porque, vamos a ver, lo que vamos a conseguir, a ver si se entiende esto, es tener una mente entrenada hasta tal punto que tú siempre veas primero el pensamiento antes de hacer nada en el sueño. Es decir, que seas como un meditador con ojos abiertos, porque siempre estás siendo consciente de tu mente, que es también como vivir presente, vivir en la presencia de quién eres y dónde estás, siendo muy consciente de que esto es un sueño y de que aquí no está pasando nada y que tienes al perfecto guía. No eres un ser reactivo como un animalito que el ego te dice, mira,
fuente de placer, y tú, toc, 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 a por ella. O fuente de dolor, y tú, ¡ah, qué horror! No. Ahora eres un ser que es consciente de que tiene que elegir al intérprete cuerdo y es al que quiere poner en automático, porque ese le va a hacer consciente a la mente ese ser, que es mi verdadero ser, mi verdadera identidad, el Cristo o ese sistema de pensamiento, serían sinónimos en este caso, que me va a estar guiando en mi camino de regreso al hogar, donde yo voy a tener como prioridad la paz, porque si no estoy en paz, si no he hecho silencio del ego, el que me va a hablar, porque eso fue lo que quise cuando vine a este sueño de percepción, va a ser el ego que me va a despistar con las cosas del mundo. Pero yo ahora quiero un camino de paz donde aprendo enseñando que la paz es la única manera de retornar a casa con Dios. ¿Sí? Ajá. ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. ¿Se me oye? Sí, vale. ¿Cómo calificaría? A ver, va a ser muy tonta la pregunta, ¿no? Seguro que tengo la respuesta, pero Una no he tenido la cosita, cabeza. una ¿Cómo cosita. calificarías, por ejemplo, Una el Padre cosita. Nuestro de los católicos? Lucía, por favor, ¿puedes quitar la cámara a ver si te escuchamos bien? Jolín. Es que se sigue entrecortando, un poco menos que antes, quizás. Vale. A ver. Ahora, Sí, por ejemplo, cuando habla de oración, a mí se me va a lo que me han educado, ¿no? Aunque yo lo he dejado, la verdad que no rezo el Padre Nuestro, pero por ejemplo, el Padre Nuestro. ujú, sí. Sí, la pregunta es... La pregunta es, esa no es una oración válida para lo que enseña el curso, ¿no? A ver, Porque depende, ¿no? tiene- Sí, en muchas cosas es muy válida. Nosotros ahora vamos a valorar cada pensamiento, cada unidad de información. Unidad de información. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Es esto correcto? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, cuyo reino es el reino del conocimiento. digamos, claro, que estás en la gloria. Claro, eso es correcto. Es el reino del conocimiento frente a este mundo que es el mundo de la percepción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que nosotros no queramos ponerte otro nombre que no sea el del santo, el del santísimo. Es correcto, sí. Ujú. Venga a nosotros tu reino. Pues sí, eso es lo que queremos ahora, ¿verdad? Sí. Que tu reino Sí. sea aquí también presente, porque yo con mi reino, desde luego, mi reinado de las tinieblas ha sido un desastre. Venga a nosotros tu reino. Sí. Hágase tu voluntad. Sí, Padre, venga, que se haga tu voluntad. Eso es lo que estamos diciendo. Por eso el Maestro Jesús no está descartando ni la Biblia, ni el cristianismo. Todo lo que ya se había dado como verdadero lo resalta y dice, por aquí sí. Y lo que todavía no se estaba entendiendo, lo corrige. Los milagros son esas correcciones, ¿verdad? Esas aclaraciones. Como vemos, es la parte del pecado fundamentalmente la que tenemos que obliterar, eliminar completamente del sistema de pensamiento que queremos aceptar. Porque esa era la idea de la traición. He traicionado a Dios, lo he hecho. Soy un vil pecador, soy culpable y merezco castigo y muerte. Que esa es la segunda ley del caos. Aquí no hay nadie que no peque y por eso todo el mundo merece castigo y muerte. Si queréis ver dónde está en el capítulo 23, la guerra contra ti mismo, el epígrafe 2, las leyes del caos, en el párrafo 4 se nos dice: la segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. Eso es lo que nos decimos con el ego, aunque no lo mantenemos en la conciencia. Lo hemos sacado de la conciencia, pero como son creencias que hemos validado, están ahí y dirigen nuestra vida. Por eso este aprendizaje previo no nos interesa. No nos interesa seguir manteniendo esta idea de ser un vil pecador, porque caminábamos por la vida como si no nos mereciéramos nada, como si tuviéramos que estar mendigando un poquito de felicidad, porque esas son las creencias que, aunque no seamos conscientes de que las hemos aceptado, es lo que hemos validado, porque hemos hecho un pacto con el ego para interprétame tú quién soy, dónde estoy, y el ego eso nos lo hemos dicho con ese sistema de pensamiento y lo tenemos ahí. Y cada vez que creemos que hay alguien distinto de nosotros, que somos
un cuerpo y que somos cuerpos distintos y por eso nos podemos atacar, cada vez que creemos eso, estamos validando la idea de que pequé, porque para ser un cuerpo yo he pecado, he traicionado a Dios. El pecado podría ser la idea de la traición. Lo he hecho, le traicioné. Entonces, como eso está fuera de la conciencia, pero está activo, porque yo me lo he creído, y nosotros con el curso lo que hacemos es mirar todo ese sistema de pensamiento y decir, pero qué locura nos hemos contado. Si Dios no me considera traidor, Dios me considera su creación perfecta. Todo esto me lo estoy haciendo yo a mí, pero lo he sacado de la conciencia y no me entero de que si me siento indigno, no capaz, no merecedor, todo lo que nos decimos de que no valgo, no puedo, es porque creo haber traicionado a Dios. Entonces, por eso la culpa que tenemos fuera de la conciencia hay que traerla, mirar la causa de esa culpa, mi creencia de la separación de Dios como si fuera un hecho y además mediante el ataque, le ataqué, traicioné a Dios. Y por eso hay que querer mirarlo y decir, pero he estado como las maracas de Machín, yo he estado loco, ¿no? Sí, has estado loco, santo hijo de Dios, te has vuelto loco. Y entonces, claro, eso era mi enfermedad mental y ahora quiero la salud. Y por eso ahora se me da otro sistema de pensamiento con el que soy santo. O sea, no soy pecador, soy santo. Porque lo opuesto de ser pecador es ser santo. Soy impecable. Y además soy incapaz de atacar. Yo no puedo atacar porque soy una mente espiritual. La idea de que seamos cuerpos es solo una fabricación mental nuestra, porque no es creación verdadera, es una alucinación nuestra y no existe. Pero de esa identificación con ese otro orden de realidad que hemos creído inventarnos, que ahora lo veremos en el principio 12 también, ese otro orden de realidad que decimos que es el físico, es lo que valoramos, adoramos, y gracias a creer en los cuerpos como si fueran entidades que además tienen cualidades intrínsecas propias que tienen el poder de hacernos temer, con eso me muero, o amar, qué buena materia esta, con esta me salvo, pues con eso andábamos locos, yendo a por la fuente de placer y huyendo de la fuente de dolor, como si fuera verdad que hay algo ahí fuera distinto de mí, porque lo que aprendemos con el curso es todo lo contrario. Dios crea a su semejanza y Dios no ha creado un mundo material. Esa es quizás la idea más rompedora del curso de milagros, que este mundo de la materia no existe, es solo una alucinación del hijo enfermo creyendo que puede crear de forma distinta al Padre, ¿verdad? Y esto es lo que esto que estoy resumiendo yo ahora, es lo que se nos va enseñando durante todo el curso progresivamente, y para que lo vayamos viendo y lo revisemos y el Maestro Jesús nos da todo tipo de razonamientos y pensemos que esto se lo transmitió a dos hermanitos en el sueño que eran psicólogos clínicos, doctores en psicología, que validaban los métodos científicos, ¿verdad? Santa Helen lo primero que pensó para empezar, cuando empezó a recibir la comunicación, es que se estaba volviendo loca, porque esto de escuchar una voz en su mente, ¿no?, que hablaba tan alto y tan claro como escuchaba ella habitualmente al ego, pues ya ahí, ¿no?, siempre es... Pobrecita, qué susto se... Bueno, ahora... Siendo psicóloga. Claro, ahora solo podemos dar gracias a Dios de que también recibiera la ayuda y el sustento de San William, que la sostuvo para, no te preocupes, tú toma notas, vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? Pero de verdad que, claro, el curso de milagros es rompedor, es otro paradigma, es otra manera de concebir la vida y el mundo, ¿no? Entonces... Sí, lo que pasa es que nos hacemos mucho lío porque hay tantas maneras de concebir el mundo y la vida que es que... Claro, pero esta es muy simple. De verdad que si solo quisiéramos pensar con lógica, razonando, si Dios crea a su semejanza y aquí en el sueño vemos que todo es a su semejanza, el perro tiene perritos, no tiene gatitos, el naranjo da naranjas, no limones, ¿no? ¿Concebimos a Dios como un ser corporal? No, ¿verdad? No. Claro. En cuanto estamos un poquito cuerdos, esa idea de un papá grande, un señor
grande, gordo, que habita en los cielos, así viejito, por eso de la sabiduría, porque lleva ya mucho tiempo creando el mundo, como que no nos cuadra, ¿no? Y dices tú, "Pues esto parece más No, bien". pero Jesucristo sí era como nosotros y era hijo de Dios. Vale, pero ese es el punto que vamos a trabajar también, porque nos hemos contado que el verbo, que Dios, que es el verbo, que es la acción del amor, porque ¿qué es un verbo sino una acción? Dios amando, se hizo carne. Tú fíjate que nos hemos contado eso, ¿no? Que el verbo se hizo carne y vino aquí Jesús, pero es mentira. Eso, estrictamente hablando, nos lo dice el capítulo que algún día llegaremos. El verbo se hizo carne, es en el capítulo 3, quiero recordar, el 2 o el 3, pero nos dice el Maestro Jesús que estrictamente hablando eso es imposible, porque un orden de realidad no se convierte en otro. ¿Se entiende esta idea? O sea, lo No. que no se entiende. O sea, a ver, es que llevamos toda la vida pensando que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino directamente de Él. O sea, no sé, la Virgen María, pues todo esto es que... Claro, pero es lo que, a ver, tú que estamos viendo estos primeros principios, Santa Marisol, de verdad que te vas a hacer un gran favor si no intentas rebatir lo que se te está queriendo enseñar. Precisamente acabamos de leer que tienes que querer abandonar todo lo que has creído anteriormente, que tienes que poner en tela de juicio todo lo que habías dado por válido. Y en este caso, pues todo eso, claro, porque son enseñanzas claro, falseadas, distorsionadas. Tienes que querer... O sea, que orar a Jesucristo o a la Virgen María o tal, esto que hace todo el mundo de rezar a la Virgen María y de pedirle que interceda y todo esto, nada, ¿no? Pues no. Eso no vale para nada. A ver, ¿qué están pidiendo? ¿Qué están pidiendo? Historias del mundo. Están pidiendo que mi hijo apruebe las oposiciones. Pero si tú no sabes lo que más te conviene. Cuando empecemos a hacer los ejercicios, y ahora hablaremos de eso porque me ha venido la idea de que puede ser interesante que empecemos, aunque luego en enero empecemos de nuevo, ya vayamos una tras otra, empecemos a revisar las lecciones, porque os va a venir muy bien ir viendo cómo el Maestro Jesús nos lleva a ir trabajando con los ejercicios, ¿vale? Porque, por ejemplo, las lecciones 24 y 25 son no percibo lo que más me conviene, la 24, y la 25 no sé cuál es el propósito de nada. Cuando uno individualmente, que es con su ego, que el ego está loco, entonces cree que sabe qué es lo que te conviene, tú dices, no, yo ahora ya he probado a decidir por mi cuenta qué carrera tenía que estudiar, qué profesión tenía que tener, qué novio tenía que tener, cuántos hijos tenía que tener. He probado a decidir por mi cuenta en qué país que tenía que vivir y me ha ido fatal, ¿no? Entonces, ahora estoy dispuesto a dejarle a Dios que me guíe, que es lo que se nos está pidiendo que hagamos. Que veamos que por nuestra cuenta, según nuestra individualidad, según nuestra idiosincrasia, no somos capaces de tomar decisiones. Y siempre estamos tomando decisiones, que también es lo que hablábamos el otro día, ¿sí? Igualmente, para profundizar en el tema de la oración, el curso nos da un anexo. Yo aquí tengo lo que es el librito en pequeñito, que es como venía antes, pero hoy en día ya si te compras el curso de milagros, ya la edición nueva ya viene con todo esto incluido. Y tenéis lo que es el canto de la oración, que el Maestro Jesús entiende que hemos ido por fases, pasando por fases, porque cuando nosotros, como se nos ha llevado a estudiar la Biblia, hemos ido viendo que estábamos muy alejados de la verdad, de creer que Dios exigía sacrificio. Estábamos muy perdidos. Progresivamente esto se ha ido reconvirtiendo. Ya los profetas fueron viendo que no todos los profetas decían lo mismo. Ya llegó un momento, San Oseas creo que fue el primero en decir, no, es que Dios no te pide holocaustos, porque el holocausto era que cogías al animalito y lo quemabas, ¿no? Porque encima eso, para quemarlo como, fíjate que renuncio completamente al mundo, ¿no? A las cosas materiales, me sacrifico, porque todo eso era para, quédate con este sacrificio, no lo voy a poder tener yo este animal que es fuente de mi sustento, porque tenemos que pensar también en cómo eran los hermanos en aquella época, ¿no? Vivían de los animalitos que criaban, de su leche, eran fuente de provisión, de su carne, cuando los iban matando, cosas así. Entonces,
toda esa idea loca de que Dios exigiera el sacrificio para nuestra liberación, o sea que si nos iba a favorecer era porque sufríamos, todo eso hay que reconsiderarlo. Dios no exige sacrificio, por eso este curso, la base es expiación sin sacrificio. Dios no está loco, el que ha estado loco he sido yo, las ideas enfermizas de cómo es Dios, soy yo el que las tengo que corregir en mi mente, porque Dios es solo bondad. Fijaos que el curso es holográfico y ya desde el principio, si veis la introducción, te dice: aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Si Dios es amor y es total, todo abarcador, Dios no tiene opuesto. Dios, el amor perfecto, no da lugar al miedo, porque ahora entendemos por la definición del curso que el miedo es la creencia de poder estar ausentes, faltos, carentes de amor, ¿verdad? De podernos haber separado de nuestra causa. Entonces es reconocer esto y sanar. Por eso de la oración de los que creíamos, el primer nivel de la oración es pedir cosas físicas y además pedir creyendo que hay otros distintos de mí y que las cosas me van a suplir esa falta que creo tener, que por eso salíamos al mundo a buscar cosas materiales. Y buscar novio, y buscar trabajo, y buscar como si el mundo me fuera a proveer el sustento y me fuera a salvar de la muerte. Muerte que además me he inventado yo también. Entonces, como nos dice en los primeros niveles de la oración que pedimos cosas materiales, en realidad ¿a quién estamos orando? Estamos orando al ego, al Dios de lo material. Estamos erigiendo otros dioses. Estamos todavía muy perdidos, ¿verdad? Eso no es saludable. O sea, estamos orando... O sea, cuando rezamos a Jesucristo y a Jesús en las iglesias de la Virgen María... A ver, pero es que no podemos generalizar de esa manera, Santa Hermana, porque dentro de todos los hermanitos que hay en una iglesia, aparentemente, entendiendo que es esa agrupación de hermanitos que están en un momento determinado orando, su nivel de comprensión puede ser muy distinto. Uno puede estar pidiendo que me toque la lotería y otro puede estar diciendo quiero comprender el amor total, quiero amar a todos mis hermanos por igual, porque Pero, por ejemplo, cuando se pide por la paz del mundo o por la salud del mundo, por algo tan, ¿no?, altruista, digamos, no tan... Pues por eso, Esto sí. ahí estarías mucho más próximo a la verdad, ¿no?, que el que pide porque le toque la lotería. ¿Se entiende esto? Hombre, yo creo que la gente no va a pedir que le toque la lotería. Yo creo que la gente va a pedir, a lo mejor, pues que deje de sufrir o que sea mejor persona, pero que le toque la lotería, por Dios santo. Hombre, claro que sí, Marisol, por supuesto, que les toque la lotería y que le suban el sueldo y que el chico ese le guiñe un ojo, por favor, Marisol, sí. Por supuesto que estoy totalmente en contra de lo que dices. Claro, Santa Marisol en este momento no reconoce el nivel primitivo en que todavía muchos de los aspectos de la mente están. A ver, pero espera, si estás esperando a que te guiñe el ojo el chico, ahí sí que le estás pidiendo al ego. Claro, es lo que estamos diciendo. Pero claro, también que me suba el salario, que mi jefe que está casado me invite a una copa. Pero hay gente que pide a Dios cosas horribles. Yo a Dios le he llegado a pedir que se muera una persona, claro. Y eso lo he hecho yo misma. O sea, no puedo echar culpas a nadie. Claro. Bueno, equivocados siempre hemos estado a veces, alguno. Sí. Bueno, yo también he pedido que mi hermana dejara de sufrir. Le he pedido, mira, que sea lo que sea, pero que deje de sufrir ya, que no sufra más. Entonces también se lo he pedido yo, pero yo qué sé, eso creo que es algo también elevado, ¿no? O sea, el decir, oye, te pido... A ver, eso para empezar, esto no está en tu mano. Pido la palabra. Ya. Pido la palabra. Vamos a ver, para que esto se entienda, siempre que no estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios, estamos equivocados. O sea, luego ahí hay un rango ya de posibilidades de error, pues imagínate, ¿no? Desde lo más apegado al sueño de quiero las cosas materiales y creo que tener enemigos a no, me gustaría que le fuera bien a todo el mundo, pero creo que estamos en el mundo. Entonces sigo equivocado. Si el problema es que creíamos que estábamos en el mundo porque creíamos que ese otro orden de realidad había surgido. Entonces nosotros ahora aprendemos que este orden de realidad que llamamos la materia, lo físico, el mundo que percibimos con los sentidos, porque ya por lo menos sabemos que conocer no conocemos, pero sí percibimos, ahora reconocemos que la percepción es subjetiva y que todos hemos querido
venir al mundo a que las cosas fueran a nuestra manera y competíamos con el resto porque así fueran. Entonces, ¿a qué Dios orábamos? Al ego. Normalmente orábamos al ego. Le pedíamos al ego que las cosas fueran a nuestra manera, porque ese fue el motivo de venir a este mundo. El Hijo de Dios vino a este mundo a querer que las cosas fueran a su manera. Y yo quiero ser especial, y quiero esta casa, y este piso, y este coche, y esta familia, y estas vacaciones, y esta posición social, y bla, bla, bla. Lo que nos hubiéramos contado con el ego que nos salvara. Son los ídolos, los sustitutos del amor de Dios. En vez del amor de Dios queríamos las cosas del mundo, que era con las que creíamos que interactuando con ellas nos iban a ofrecer, porque creíamos que la materia tenía poderes, y ese es el pensamiento mágico. Si lo que hay que ver es que estamos pasando de un pensamiento mágico a un pensamiento milagroso, porque con el ego hacíamos magia, ya que a algo que no existe, que son imágenes, nos hemos inventado un mundo de imágenes, a esas imágenes le otorgamos distintos poderes, como si los tuvieran, y luego decimos que consigo esto y me da este poder. Ese es el pensamiento mágico que teníamos con el ego. Todo esto es lo que tenemos que querer reconocer ahora y acostumbrarnos a no hacerlo más, porque la tentación es a lo largo del día recurrir a la magia. O sea, el maestro de Dios avanzado, ¿qué hace? No recurre a la magia en absoluto. Pide guía durante todo el día, sabe que lo único que quiere es hacer la voluntad de Dios y por eso ora durante todo el día. Orar, como vemos aquí, es estar comunicándonos con Dios de forma natural. Tener en mente solo los pensamientos que Dios quiere que yo tenga, ¿verdad? ¿Se entiende esto? O sea que orar nada más es estar como conectando con Dios todo el rato, ¿no? O sea, pidiendo guía al Espíritu Santo, eso es orar, nada más. Claro, porque antes pedíamos guía al ego. ¿Cómo me gustaría satisfacerme hoy? ¿Cuáles son mis deseos personales para hoy? Los míos y los que ya he entablado de relaciones especiales, de quiero que le vaya bien a mis hijos, ¿no? Fijaos cómo pedíamos, ¿no? Pido por mí, por mi familia. También. ¿Perdón? ¿Sí? Perdón. Es que a Dios no le importa. ¿Qué más le da a Dios si me toca la lotería o no? ¿Qué más le da a Dios si me compro una casa o no? ¿Qué más le da a Dios este mundo si le da igual? Lo que quiere es que despertemos. No. A ver, Santa María, esa manera de hablar, ¿Dios qué es? Dios es un espíritu de amor, vale. El espíritu de amor, puro. ¿Al amor le importas tú? Ya, pero no le importa ni si me toca la lotería. Venga. Yo solo te pregunto, ¿al amor le importas tú? Sí, pero lo que quiere es que despierte, ¿no? Pero párate. O sea, hay una concepción del curso de milagros que no vamos a validar. Y os lo voy a razonar, ¿vale? Esta idea de a Dios no le importa nada. Bueno, a Dios le importa todo. Le importa su hijo y tú eres su hija. Vamos a hablar de Dios como lo que Dios es, el amor perfecto. El amor perfecto, tú como madre, aparentemente aquí en el sueño, los que sois madre en el sueño y los que no lo somos, tenemos animalitos, tenemos amigos, tenemos seres allegados que representan el amor de Dios aquí en el sueño. Lo importante es que pensemos en Dios como que nos ama infinitamente, porque hay que querer empezar a sentir el cuidado protector del amor. Dios nos ama tanto, 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 que no va a interferir en lo que el hijo quiera hasta que el hijo no quiera dejar de hacerse daño con las cosas del mundo, con su fabricación, con los juguetes bélicos. Pero Dios se ocupa tanto de nosotros, nos ama tanto que nos ha dado al Espíritu Santo para que en el nivel en el que estamos, donde creemos necesitar cosas físicas, materiales para subsistir, se nos explique a ese nivel que estamos y nos da los milagros, los vehículos por los cuales los pensamientos llegan de forma que entendamos que estamos siendo cuidados, amados, protegidos. Al que creía que necesitaba la lotería se le explicará amorosamente que la provisión la tiene y la tiene continua, ¿verdad? Se le explicará con todo lujo de detalles hasta que lo llegue a comprender, porque Dios nos ama hasta tal punto que
estará poniendo los pensamientos que necesitemos de la forma en la que la necesitemos, con imágenes, con sonidos, con cancioncillas, con chascarrillos, lo que necesitemos, con hermanos que se acerquen a nosotros para darnos la información, con carteles luminosos que veamos por las calles. Llegará de todas las vías posibles porque tenemos que querer sentirnos completamente cuidados y amados por Dios. Porque es el amor expresándose en el sueño. Y el Espíritu Santo es como la mano derecha de Dios, porque se encarga de usar las formas. ¿Se entiende esto? Entonces sintámonos sostenidos en el sueño. Porque hablar de Dios, a Dios no le importa que le toque la lotería. A Dios le importas si hasta los pelos de tu cabeza están contados. ¿Cómo no le vas a importar a Dios? Y si tú te has creído que necesitabas que te tocara la lotería, Dios te va a explicar con sumo cuidado, con toda la ternura, con toda la paciencia, que ya te ha tocado la lotería. Porque el punto es que yo, su hijo, comprenda que mi lotería es que Dios sea mi padre. ¿Verdad? Porque cuando yo comprendo que mi lotería es tener a Dios por papá, pues nos pasa esto. Que sentimos tanto amor que ya que te toque la lotería ha pasado a un ¡ay, que te has emocionado! Último plano. Claro, ¿por qué? Porque es comprender que Dios te ama. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Claro que sí. ¿Verdad? Sí, es lo más bonito. Es que no estamos ahí todavía, pero llegaremos. Claro. Me encanta cuando nos animas. Claro que sí. Que hay que vivirlo. Hay que vivirlo, sí. Sí, hay que vivirlo. Vale. O sea que cuando estamos sufriendo como animales, Hay que vivirlo, hay que vivir el amor. lo hemos elegido y entonces Dios no puede quitarnos eso porque es nuestra elección. Exacto. O sea, si alguien está sufriendo de una forma brutal, pues como lo ha elegido, pues no se puede hacer nada más que dejarlo que sufra hasta la saciedad. No se puede hacer nada, no, porque para eso estamos los obradores de milagros, que estamos continuamente siendo la opción. Hermano, no tienes por qué seguir haciéndote daño, hermano, hay otra manera de ver esto. Somos la opción, que ofrecemos el perdón. Somos la otra alternativa, somos la luz en el sueño. El Espíritu Santo estará actuando a través de todos los que se lo permitamos, ¿verdad? Por eso nosotros vamos a todas las partes, de todas las maneras posibles. A mí se me ha llevado a hacerme una mochilita que me pongo siempre que salgo de casa y voy con la imagen del curso de milagros y diciendo pregúntame. Porque cualquiera que esté buscando y que lea un curso de milagros, como me pasó a mí, gracias a Santa Lucía, Santa Marisol, a vosotras por haber conocido el curso antes que yo y haberoslo permitido, ¿verdad? Porque para mí fue la salvación. Solo con escuchar a Santa Lucía decirme, Hilda, ¿has oído hablar de un curso de milagros? Y decir, no. ¿Y esto qué es lo que es? ¿No? Esa cosa rara, ese nombre absurdo, ¿qué es? Pero ya se me quedó ahí. ¿Por qué? Porque estaba buscando. Y entonces el Espíritu Santo en mí me llevó a buscarlo en internet y a buscar información sobre ello. Entonces, estamos aquí como la alternativa. O sea que tenemos un papel estelar cada uno de nosotros que hacer, porque en la medida en que integramos que esta es la salvación, que así nos salvamos, que orando, que perdonando, porque hemos visto que todo el mundo tiene derecho a los milagros, a estos pensamientos puros, porque entre el 11 y el 12, aunque hoy nos vamos a quedar aquí, lo vamos a retomar mañana, los milagros son pensamientos, nos dice el principio 12. Estos pensamientos que sí vienen de Dios, porque no vienen del ego, solo hay dos orígenes de pensamiento, uno es verdadero y es Dios, y el otro es falso y es el Dios que yo me he inventado, el Dios del ego, el sustituto del amor de Dios. Entonces, ahora ya no quiero más los pensamientos del ego y quiero los de Dios. Tengo derecho a los milagros y con estos pensamientos sí que me voy a liberar de todo el daño que yo mismo me infligía. Pero lo que sí que voy a aprender es que era un daño gratuito porque Dios nunca me pidió que yo sufriera para liberarme. Pero como tenía una idea equivocada de Dios porque me la contaba con el ego, pues parecía que había que sufrir para expiar, para sanar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, o sea que lo de ir a misa y rezar y confesarte y todo eso no es necesario.
No, si a los hermanos les está ayudando porque es algo que se pueden acoger ahora, no les vamos a decir que dejen de hacerlo hasta que no lo comprendan, porque la vía es la comprensión. O sea, es como si dijéramos, todo lo que se nos lleva a hacer con el curso es porque hemos comprendido. Si no, no lo hagas, ¿verdad? Ponte a Claro, perdonar por primero. ejemplo, si a ti te da paz ir a misa, pues tú vete a misa. Por ahora, ¿no? sigue O haciéndolo. sea, por si a ti supuesto que sí. si te comunicas con Dios así, pues algo es algo. Claro, mejor eso que no estar cogiendo el cuchillo y dedicándote a vengarte de los que no te han hecho caso en tu vida, ¿no? Por supuesto. El error tipo 1 Por nunca eso lo que, vamos bueno, a hay alentar. gente que tiene ese nivel y va bien porque... No, no es que vayan bien. A ver, el ir bien sería estar en tu mente correcta todo el día y saber quién eres y obrar milagros todo el día. Pero dentro de los grados, en el mundo de grados, pues es mejor estar pidiendo a Dios, queriendo que Dios te inspire, aunque todavía creas que tienes que pedir cosas materiales o cosas por el estilo, que no estar dedicándote a manipular, a extorsionar con el ego pues directamente, ¿no? Entonces, Bueno, hay mucha gente que está ayudando también, o sea, que el que vayan a misa y que crean en todo eso no quiere decir que no ayuden a todo el mundo, por eso todo no, lo que no pueden. podemos decir desde aquí ahora mismo que los que están yendo a misa no están en su mente correcta. Habrá muchos hermanos que sí, que estén muy próximos a la verdad, les quede un último empujón de que el pecado no existe, que la culpa nos la hemos inventado nosotros, estén casi ya reconociendo que la verdad es verdad y que nada más lo es. Habrá muchos hermanitos que sí, ¿verdad? Entonces, pues hay que alentar eso, claro que sí. Bueno, hermanas, pues es la horita. Seguimos adelante. ¿Cómo no animaros? Por supuesto que sí, hay que ser feliz, hay que ser feliz. Esta enseñanza es para aplicarla desde ahora mismo, ¿no? Y se puede, ¿vale? Muchas gracias, hermosura. Gracias, Hilda. Gracias a ti que has continuado con este curso y lo has profundizado y lo has desarrollado también, porque la verdad que es un trabajo tremendo. O sea, tiene un mérito. Bueno, para mí es que es lo más. Entonces, como es lo más, no podría estar haciendo nada mejor. Claro. ¿Verdad? Es un Pues honor. muy bien. O sea que gracias por apreciarlo y querer hacerlo vosotras también. Pues sí, claro. Adiós, hasta mañana. Gracias, nos amamos. Gracias, Hilda. Un Igualmente, besito. bendiciones Adiós. amorosas. Chao, chao. Gracias.